Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Domingo cuarto del tiempo ordinario, ciclo B. Jesús enseña con autoridad, y esto deja estupefactos a sus interlocutores habituados a otro estilo, el de los letrados, los entendidos, entre comillas, en las leyes, que siempre buscaban apoyarse en la fuerza de las palabras de otro para acreditar sus dichos. Pero Jesús no necesita de esto, porque la fuerza de sus palabras proviene de la densidad de la verdad que ellas expresan, y que las hace resplandecer con luz propia, y de la intensidad de presencia de quien las pronuncia. ¿Cómo podría ser de otro modo, visto que se trata de la palabra, con mayúscula en persona, por quien y para quien todas las cosas han sido creadas y existen? Jesucristo posee más autoridad que nadie para hablar y obrar, sencillamente porque es el Hijo eterno del Padre, que es fuente de toda autoridad en el cielo y en la tierra, simplemente porque es el autor de todo. Su sola palabra tiene más poder que el mismísimo diablo, que aquí aparece derrotado y echado fuera, sin siquiera la más mínima posibilidad de nada, y confesando a gritos la potencia, insoportable para el mal, que la presencia del Señor genera. Es importante recordar esta autoridad única e inigualable de Jesucristo en un momento histórico en el cual muchas personas, que incluso se confiesan cristianas, han hecho del Señor una especie de referente para algunas cuestiones religiosas, un prócer cuya historia debería ser más tenida en cuenta, un hombre de bien, como lo fueron también Gandhi, Luther King, Buda o San Martín, pero que no provoca en la propia vida más gravitación de la que podría provocar alguno de los mencionados. Resulta casi increíble constatar cómo en nuestros días la intolerancia religiosa, la feroz tiranía del relativismo y el silente pero efectivo ateísmo práctico se disfrazan de tolerancia civil, laicidad, respeto por las minorías y libre pensamiento democrático, para usurpar primero y destruir después no sólo toda autoridad que pretende erigirse en absoluta, sino el principio mismo de autoridad, sustituido por los nuevos e indiscutibles dogmas, entre comillas, las mayorías, los consensos y las tendencias. La autoridad del Señor no es la de los falsos moralistas que sólo constatan y condenan las catástrofes provocadas por los pecados ajenos, sino la del profeta, que con la mirada contemplativa anuncia lo que todavía no se ve, pero llegará. Es la palabra profética que es para las demás palabras lo que la sal es al resto de los alimentos. En el lenguaje popular, un profeta es alguien capaz de predecir el futuro y de hacerlo en nombre de Dios. En realidad, el profeta es capaz de aún más. Con la luz de una palabra que no proviene de él, puede escrutar los signos del presente para leerlo en una clave nueva, más profunda, más abarcadora, más definitiva, de la simple mirada superficial de quien se detiene en las anécdotas, pero no es capaz de visualizar los procesos que se gestan en las entrañas mismas de las cosas y que existen ya antes de nacer. El profeta, más que llevar una palabra, es llevado, guiado por esa palabra, que no proviene de él y que compromete radicalmente su vida y la de aquellos a quienes la palabra llega. Nos dice la primera lectura a este propósito: pondré mis palabras en su boca y les dirá lo que yo le mande. A quien no escuche las palabras que pronuncia en mi nombre, yo le pediré cuentas.
y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá. Es por esto mismo que esta palabra se erige, y es la única que puede hacerlo, como punto de referencia absoluto. Dios no necesita del permiso de los sabios e inteligentes de este mundo para manifestarse. No necesita consenso ni mayoría. Su palabra no cambia con la inminencia de elecciones políticas o con la alternancia de las teorías científicas dominantes. No es tampoco la palabra de un Dios prepotente que derriba las puertas del corazón o aplasta las convicciones de sus criaturas. No necesita que sus devotos defiendan sus derechos convocando guerras santas. Es más fácil que haya un círculo cuadrado que una guerra santa. Amenazando muerte en su nombre, forzando conversiones o lo que es peor de todo, matando en su nombre. No hay blasfemia más grande que usar el nombre santo de Dios para justificar el asesinato de una persona, cualquiera sea esta persona. Su palabra invita, mueve, provoca, estimula, sacude, convierte. Obra desde dentro hacia afuera, precisamente porque es una palabra con autoridad. Imponerla por la fuerza desde fuera sería desautorizarla. No escuchar esta palabra no le quita nada a él, sino a quien hace oídos sordos. Es como perder el rumbo, el sentido. Por eso la exhortación del Salmo que hoy nos propone en la liturgia: ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. ¿Cómo hacer para reconocer la autenticidad de esta palabra única entre tantas palabras vanas, fatuas, vacías y mentirosas? En Jesucristo vemos concentrarse una constante de la historia de la salvación. Las palabras y las obras van siempre juntas y se confirman mutuamente. En el Evangelio de hoy esto se ve claro. Un exorcismo es siempre una cosa muy impresionante, pero en este caso, hecho por el Señor en persona, lo es por la potencia de sus pocas palabras dirigidas al diablo. Cállate y sal de él. Lo mismo harán después los apóstoles y los milagros. Todos los santos de todos los tiempos en la Iglesia de Dios confirman la permanencia de esta presencia y la fuerza intacta e invicta de esta palabra. Pero la fuerza de la palabra profética capaz de obrar milagros es significada de diversos modos, porque los milagros no son causa, sino consecuencia de la autoridad de esta palabra. Uno de esos signos tan preciosos como delicado es el celibato por el reino de los cielos, del cual nos habla San Pablo en la segunda lectura. Un signo que surge del ejemplo mismo del Señor, de los apóstoles, que se ha ido consolidando con el paso de los siglos y que hoy se encuentra en medio de una inaudita crisis, publicitada hasta el cansancio a partir de algunos escándalos que han dado que hablar a quien tiene autoridad y a quien no. Pero estos hechos dolorosos no pueden hacernos perder de vista que la incoherencia, y todo pecado es en realidad una incoherencia con lo que somos, no quita valor a este signo que tantos viven gozosa y fecundamente con amor y por amor. Vale la pena recordarlo. El celibato es un signo de caridad pastoral, un estímulo para practicarla y una fuente peculiar de fecundidad en el mundo. Es amor esponsal de un corazón indiviso que se refleja en la propia corporeidad y consagración total a Cristo de un modo nuevo y excelente. Permite una mayor disponibilidad al Señor y a su pueblo santo, al mismo tiempo que recuerda que Dios debe ser amado y servido en todo y antes que todo. Es ejercicio de una vida más semejante a la vida definitiva del más allá y don de una más dilatada paternidad en Cristo. Es parte integrante de la lógica de la consagración sacerdotal y la consecuente pertenencia total a Cristo. La autoría del celibato es divina, no humana. Es por eso que quien no tiene fe no está en condiciones de comprenderlo, como el mismo Jesucristo enseña en el Evangelio. No todos reconocieron la autoridad de Jesús. Hubo incluso quien dijo que provenía del diablo. No todos reconocen hoy su presencia y su palabra en la Iglesia. Pidamos nosotros la gracia de conocerlo siempre más íntimamente y de reconocerlo en todo momento, pero sobre todo en este, en el cual, como los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Amén.